Ok chicos, pues miren, ya llegó mi Nasty Waffle en forma de pussy. Miren qué presentación tan curiosa, ¿no? Muy apropiada. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Chris. Andando. Así chicos, y pues nos encontramos en Colima número 220, al interior de la Nación de Todos. Así, por esta puertita podemos ingresar y más o menos a la mitad se encuentra boca llena Nasty Waffles. Entonces vamos a averiguar qué tal están estos waffles, vamos a probarlos, vamos a ver qué experiencia nos brinda, ¿verdad? Este sitio, y pues vamos a compartírselo con ustedes chicos, ¿vale? Andando. Pues al interior de la Nación de Todos van a encontrar una especie de como de bazar donde venden cosas muy interesantes, ¿eh? Desde ropa, algunos muebles, cuadros, pinturas, joyería. O sea, está bastante interesante, muy bonito, ¿eh? Muy bonito para que se vengan a dar una vuelta. Chicos, pues nuestros amigos ahorita de Nasty Waffles de Boca Llena nos van a explicar un poquito sobre este concepto de los waffles en forma de nepe y los en forma de pussy. Vamos a ver qué show. Ok, ¿es la primera vez que te vienes? Sí, es correcto. No, pues échale más ganas, hijo. ¿Qué pasó que estuviste haciendo toda la cuarentena? Qué aburrición, ¿eh? Bueno, pues grabando videos. Pero pues hay que echarse una cuidadita, si no, eso se echa a perder. Ok. Tomaré tu consejo de muy buena gana. Está bien, hazlo. Ok. Ok, mira, nosotros somos Boca Llena Nasty Waffles. Somos Nasty porque nuestros waffles tienen forma de dick y tienen forma de pussy. Evidentemente, si vienes a comprar algo aquí de este estilo, pues no esperes que te rebajemos el tema de ninguna manera. El estilo de venta y el humor que utilizamos es como esta primera pregunta que te acabo de hacer. Claro. Si no te gusta, te molesta, te incomoda, házmelo saber con toda confianza. Para que te mande la chingada. No, no es cierto. No. No, para que Dick chorreado, lo que vamos a hacer es que te lo meto hasta donde tú quieras, papi. ¿Cómo ves? Ok. Soy muy interesante. Continúa, por favor. ¿Cómo ves la puntita? Hasta el fondo, ¿eh? Ok. Sí, te lo vamos a meter en chocolate blanco, cajeta. Luego tenemos el Dick con final feliz. Ya le vamos a rellenar los huevos al Dick de mermelada de frutos rojos, de trufa de chocolate o para endulzar la leche. ¿Con qué se endulza la leche? ¿Con qué se endulza la leche? Ajá. Una pregunta, bien, no lo sé. ¿No? ¿Dónde vive Bob Esponja? En una piñita. Exactamente. Ok. Entonces es igual con piña, nada más que ahora ya estás grandecito, mijo. Ya tienes que empezar a poner un poco de prioridad a este tipo de información. Ok. Lo de Bob Esponja ya déjalo. Lo dejamos a un lado. Sí, ya es importante que sepas esto. Ok, vaquero. Es el final feliz porque básicamente es la última mordidita que se le va a dar, ¿no? Sí. O a menos que te guste voltearlos y empezar de abajo para arriba, chiquito. Ok. Muy bien. Me late la idea. El Big Nasty es para que te des el atascón completo y además se te haga agüita en la alberquita. Porque son ambas cosas, tanto chorreado como final feliz. O sea, va a ir cubierto y va a ir relleno. Ok. Ahora, tenemos en forma de pussy. Ajá. ¿Quieres que te la salpique? Sí. Déjame venir una pussy, por favor. Te la voy a dejar así como dona glaseada, ¿cómo ves? Pues una glaciada. Ok. Interesante. Te la voy a dejar como dona glaseada con chocolate blanco o cajeta. Ajá. O también está la opción de si quieres te la relleno, papi. Te la relleno, te la comes, etcétera, ¿no? Ándale, te la voy a rellenar de amor. No es cierto, el amor Chulada. no existe. Chulada. Te la voy a rellenar de frutos rojos con mermelada de frutos rojos. Tiramisú, no te la puedo dejar cremosita. Empapada.
Ay, papada. No, pues no tenemos papas, pero te la dejo cremosita de cheesecake con frutos rojos. Perfecto. Si la pides nasty son ambas cosas, es como te la quiero dejar. Salpicada y rellena. Muy mojada. Muy Hiper mojada. bien así, salpicadita, todo así, para que le des una mordidita deliciosa. Eso soy muy interesante y muy delicioso. Sí que lo está. Ahora, tenemos las bebidas. El cold brew. Cold brew es una extracción de café en frío. Esa lo vamos a hacer así. Muy agitado. O sea, lo vamos a shakear. A batir. claramente. A batir, Obvio, completamente, obvio. sí, claro. Y después de shakearlo, pues tengo la opción de echarte la leche adentro. Ah, ok. De leche entera Ok. ¿Por qué no? o de coco o de O de almendra, coco ¿no? de mero, o sea, aquí hay de todos los gustos, ¿cierto o no? Totalmente. Aquí para todos los gustos. Para todos los gustos. No, yo sigo hablando de comida, ¿eh? Por supuesto. Todos estamos hablando aquí de comida. ¿Para qué es mal pensados? Esa es otra cosa, ¿eh? No. Sí. Estamos hablando de comida, de waffles y de bebidas, ¿cierto o no? Exacto. Bien, este concepto, chicos, hasta las macetitas traen esta temática, ¿no? Nasty, como ellos le llaman. Qué curioso, qué bonito. Muy bien, chicos, aquí están los códigos QR de la mesita. Muy bonita, por cierto, muy bonita. Aquí vienen, digamos, 3 variantes, ¿no? El del mal del burro, la querida Simona y, por supuesto, boca llena, para que puedas visualizar el menú directamente en tu teléfono móvil. Ok, chicos, miren, me pedí esta cerveza de la compañía Hércules llamada Macanuda. Es una cerveza bastante oscura porque hay otras presentaciones, pero esta es la versión oscura, pues vamos a probarla. Entonces, huele muy rico. Me gustó. Sí, me gustó. Es muy similar a la cerveza Guinness. Me ha encantado. Muy buena. Yo creo que también un precio razonable. Está buena, siempre y cuando te gusten las cervezas oscuras, amigo. Bien, chicos, también me pedí este que se llama Cold Brew, que es una extracción, digamos que de café con un toque de limón y agua tónica, me dijeron. Mira, aquí podemos ver el limoncito, ¿no? Okay, se ve interesante, vamos a probarlo, pero está lleno de hielo. Ok, vamos a ver qué show. Qué sabor tan extraño. Nada mal. Café, limón, una combinación poco común, pero yo creo que vale la pena probar algo totalmente distinto, totalmente ajeno y diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué tal, chicos? Ya aquí están preparadas nuestros Nasty Waffles. Ok, es hora de probarlos. Ok, chicos, pues miren, ya llegó mi Nasty Waffle en forma de pussy. Miren qué presentación tan curiosa, ¿no? Muy apropiada en su charolita de boca llena, el papelito bien grabado y pues bueno, bastante relleno. Creo que esto es chocolate blanco y pues viene bastante relleno de frutos rojos. Ok, vamos a probarlo. Una forma, la verdad, bien elaborada, hay que reconocerlo, muy bien elaborada, bastante proporción, muy salpicada como me lo mencionaron, muy salpicada. Sabe muy rico el chocolate blanco, muy rico, está en su punto. La parte de los frutos rojos. Uy, ¿cómo está? Así viene bien relleno, me encanta. Muy bien, vamos a ver qué show, chicos, ¿no? Ok.
Está bueno. Esta combinación, fruto rojo, el waffle, chocolate, la verdad muy buena, me gusta, me ha encantado. ¿Se lo recomiendo? Claro que sí. Sí, lleva un 10 de 10. ¿Qué tal, chicos? Ya los habían visto, ya los habían probado. Nasty Waffles. Bien, chicos, ya cuando te acabas tu waffle, al final ya puedes apreciar mucho mejor el concepto de los dibujos, bastante sugestivos, también muy bonitos, muy originales, me han gustado. Bien, chicos, y aquí también pueden pagar con sus tarjetas, es decir, no hay ningún problema, no hay pretexto para no venir a conocer este lugar tan particular. Chicos, y referente al sitio, es súper tranquilo, el ambiente bien relajado, muy acogedor, las sillitas, la mesita, todo está súper divino, muy bueno. Pues qué tal, chicos, qué tal les pareció este concepto de estos waffles, muy originales también, la verdad muy buenos, sí los recomiendo, espero que les haya gustado. Ya saben que aquí en la descripción del video voy a dejar absolutamente todos los datos para que ustedes puedan llegar aquí y disfrutar de estos waffles. ¿Vale, chicos? Esperemos que les haya gustado y yo creo que nos vemos en el siguiente videoclip. ¿Vale, chicos? Si no se han suscrito, de una vez aquí, suscríbanse, piquen ahí donde dice suscribirse para que YouTube les avise cuando subimos video nuevo. ¿Vale, chicos? Chao, mis amigos.